Bueno, en este taller, que es composición corporal en el paciente con obesidad, vamos a hacer una puesta al día de las técnicas de medida de composición corporal, tanto de la medida de la grasa como de la medida de la masa muscular en el paciente obeso. En cuanto a la medida de la grasa, analizaremos las técnicas actuales en uso para medidas de grasa corporal total y el análisis de la distribución regional de la grasa, antropometría, impedancia, densitometría y técnicas radiológicas. Y en cuanto a las técnicas de medida de la masa muscular, que cada día tienen más interés también en el paciente obeso, como el despistaje de la sarcopenia en el paciente obeso, sobre todo en los pacientes en intervención tipo médica o quirúrgica. Primero me presento. Me llamo Diego Bellido, no sé si me conocéis alguno, probablemente me puedan conocer más por el Twitter. Es posible. Es posible que por el Twitter me conozcamos. Pero realmente me toca dar el taller. Este taller lo pusimos en la serie desde el primer curso, no se ha cambiado porque siempre ha suscitado interés este tema en el análisis de la composición corporal, y los pacientes hoy nos vamos a dedicar un poco a la composición corporal. Lo que sí que contamos aquí como apoyo al taller, y le doy las gracias a Eva, que representa a Víctor Calla, que ha venido, tenemos un InBody 770 allí, que es un equipo. Luego después, durante el taller, vais a ir aprendiendo, vais a ir asimilando conceptos de qué es exactamente lo que mide esta máquina, que es un equipo de impedancia multifrecuencia moderno. Pero os animo a que durante el taller, se hace de una forma muy rápida, os hagáis cada uno una exploración con el mismo. Le hemos incorporado al informe un código QR, de tal forma que podéis con el móvil ir a través del código QR e interpretar cada uno de los parámetros que medimos. De manera que es un poquito más sencillo, a mí me va a ahorrar tiempo y me voy a dedicar a cosas más concretas, pero vosotros la información que os proporcione el informe va a tener más validez porque vais un poco a valorar la interpretación de los resultados, sobre todo si no estéis familiarizados con ello. En este sentido, pero no solo vamos a hablar de impedancia, porque el taller es de composición corporal en el paciente obeso. Y este tiene mucho contenido. La composición corporal no es una. Son muchas técnicas para analizar tejidos y compartimentos corporales, y es una especialidad que no pertenece a ninguna especialidad, pero que nosotros, por ejemplo, en endocrinología, sobre todo en lo que nos dedicamos a obesidad, la hemos incorporado a nuestra rutina habitual, tanto en nutrición como en el estudio de obesidad, con limitaciones y también con ventajas que tenemos que conocer, y esto trata este taller, para que cada profesional sepa utilizarla luego en la práctica habitual en una medida adecuada, y conociendo realmente qué es lo que aporta el análisis de la composición corporal y cada una de las técnicas de medida que vamos a ver. Realmente los modelos de composición corporal, pues traigo esta imagen de la evaluación propia, pero que realmente lo que viene a decir es que podemos medir o analizar los parámetros de composición corporal según modelos desde atómico, molecular, celular, tisular a cuerpo entero, lo que llamamos niveles de composición corporal, que traducido a la siguiente es, vamos a tener una medida que, aunque parezca este análisis muy complejo, es cómo han evolucionado las distintas técnicas de composición corporal desde los años 60 hasta nuestros días. De tal manera que desde los métodos básicos de cuerpo entero o bicompartimentales, tenemos la tendencia actual al análisis con métodos multicompartimentales, como veis ahí. Realmente, si nos centramos en los métodos básicos, bicompartimentales, es decir, que lo que medimos es un sujeto dividido en dos, grasa y lo que no es grasa, básicamente esto es un método
bicompartimental. El modelo de análisis clásico que ha, digamos, abierto las puertas a otros modelos de análisis de composición corporal, nos hemos basado en un modelo de referencia que le llamamos la densitometría hidrostática. Es un método que se basa en el principio de Arquímedes, en la inmersión de un sujeto va a desplazar una cantidad de agua y así vamos a obtener la densidad de la grasa, y obteniendo la densidad de la grasa, sabiendo que la grasa flota, vamos a ser capaces de obtener la grasa corporal total. Bueno, este modelo, que hoy día no se usa, es y ha servido de referencia, como método de referencia de la medida de la grasa corporal total. Lo he puesto aquí de entrada, pero porque realmente ha abierto muchos caminos, y hoy veréis que hay modelos mucho más sofisticados, más precisos, pero también más cómodos para el análisis de la grasa corporal. Nos centraremos básicamente en los dos conceptos que nos interesan en la obesidad. Ya no es la composición corporal como tal, sino en la composición corporal y su aplicación al estudio del exceso de grasa corporal y la obesidad. Y que son la medida de la grasa total y la distribución de la grasa, que son los dos aspectos que nos interesan en la grasa, y la medida de la masa muscular, que hoy día tiene el mismo o más interés que la medida propia de la grasa corporal. Bien. Esta ha sido la evolución de las técnicas, desde las técnicas bicompartimentales a las técnicas multicompartimentales, que incluyen ya los métodos de imagen, que ahora veréis cómo están evolucionando en el análisis también de la composición. Antes de entrar en lo que ocurre en el paciente obeso, no nos queda más remedio que saber lo que ocurre en un sujeto sano. Un sujeto sano, teniendo como modelo un paciente o un sujeto, no paciente, que pesa 70 kilos aproximadamente, tiene un 80% de masa libre de grasa y un 20% de grasa. Esto sería la proporción habitual, pero si la masa libre de grasa es un concepto de composición corporal que engloba otros compartimentos. Es decir, dentro de la masa libre de grasa se incluye el tejido óseo, el agua extracelular, el agua intracelular y las proteínas corporales. De tal manera que también podemos extrapolar el contenido de agua corporal total, que aproximadamente representa el 60% del peso corporal, en composición corporal, y la masa celular activa, que incluye tanto el agua intracelular como el contenido proteico. Y este es un concepto que en nutrición también tiene mucho interés. Entonces, realmente si hacemos un desglose de pesos nos podría quedar de esta manera, y es el análisis de un sujeto no obeso. Pero, ¿qué diferencia hay realmente, a grosso modo, entre un paciente con un sujeto no obeso y un sujeto obeso? Bueno, esta sería la proporción que hemos hablado antes de un sujeto no obeso, y si lo comparamos con un sujeto obeso, vemos que en el sujeto obeso aumenta la masa grasa, pero también aumenta la masa libre de grasa y todos los componentes añadidos de la masa libre de grasa. Este es el primer concepto que vamos a abarcar en el paciente obeso. Ahora nos vamos a adentrar en cómo lo medimos. Y de todos los obesos son iguales. Me gusta mucho esta imagen porque es muy expresiva. Es muy expresiva para valorar el concepto, por ejemplo, relacionando la grasa y el músculo. Hay sujetos que tienen poca grasa y poco músculo, es decir, un sujeto que tiene una sarcopenia, es decir, que tiene poca grasa pero también poco músculo, pero también hay sujetos con peso normal que tienen mucho músculo y normal la grasa, pero si nos vamos al fenotipo de obesidad, hay fenotipos que tienen grasa y músculo, como hemos puesto en el esquema anterior, y no tenemos este fenotipo y esto justifica el análisis de la composición corporal, sujetos que tienen mucha grasa y poco músculo. ¿Entendéis el concepto? Pues a esto es a lo que tenemos que llegar, a poder medir todos estos compartimentos. Pero la grasa no es solo grasa.
¿dónde está la grasa? Este es el segundo aspecto que tenemos que considerar. Todos sabemos perfectamente, y no hay que entrar aquí, que la grasa intraabdominal, parte de la grasa intraabdominal, la que consideramos grasa visceral, es una grasa de riesgo cardiovascular, como también lo es la grasa intraperitoneal, la grasa pericárdica y la grasa intramuscular. La medida de todos estos parámetros de la grasa es un tema que resulta ciertamente complejo. Muchas veces nos limitamos a medidas estimatorias. Pero tiene mucho interés, porque dependiendo de la distribución de la grasa, está el riesgo cardiovascular asociado al exceso de grasa corporal. Entonces, vamos a ir viendo cómo medimos la grasa corporal total y la distribución regional de la grasa, centrándonos en el aspecto más concreto, más sencillo, inicial, que es la antropometría. Antropometría es una técnica de composición corporal absolutamente obligatoria. Nadie concebiría que se puede dar un diagnóstico de obesidad sin un peso, una talla, un IMC y hoy día un perímetro de cintura, porque son parámetros absolutamente obligatorios para definir el concepto de obesidad. Y porque realmente cuando medimos el IMC estamos haciendo una correlación, o estamos estimando una correlación directa con el contenido de grasa corporal total. Y cuando medimos la cintura lo estamos haciendo con la grasa abdominal, de tal manera que hoy día no hay solo una obesidad por peso, sino una obesidad por cintura. Y los dos conceptos muchas veces son coincidentes, pero pueden ser también un poco divergentes. Por tanto, es absolutamente necesario establecer los dos conceptos. Peso y talla, índice ponderal, pliegue subcutáneo y perímetro de circunferencia, es de lo que vamos a hablar un poquito, solo un poquito, para decir que el análisis corporal de cuerpo entero tiene importancia. No voy a centrar, voy a pasar un poco, pero no por ello lo voy a despreciar. La medida de la talla y la medida del peso uno la debe hacer en condiciones de profesionalidad, con el paciente descalzo, con una posición de la cabeza centrada, con un movimiento adecuado y digamos siguiendo los criterios de una medición fiable, ¿no? Con un equipo calibrado, pero sabéis que los consensos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, vamos por el 4. Yo, como soy ya bastante viejo, me ha tocado trabajar en los cuatro, el último lo hemos publicado en el 2017, y siempre hemos ido variando los conceptos de IMC, pero desde el principio, en la clasificación del acero, que tiene una, digamos, trascendencia internacional, realmente los consensos para el estudio de la obesidad como publicaciones en castellano han sido de los trabajos más vistos a nivel mundial. Hemos establecido unos criterios diagnósticos de obesidad que en cierta manera difieren de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Realmente ahora, nosotros hemos establecido el concepto de obesidad extrema para sujetos con un IMC por encima de 50 y que no está en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. El que no he traído la dispositiva adecuada, que me ha pasado, sí establecemos dos variantes de sobrepeso grado 1 y sobrepeso grado 2, sobrepeso grado 1 entre 25 y 27 y sobrepeso grado 2 entre 27 y 30, porque en ese cajón de 27 y 30 están pacientes con verdadero riesgo cardiovascular. Es decir, muchos pacientes que no podemos decir que son obesos, pero tienen riesgo cardiovascular. De hecho, cuando veis las indicaciones de fármacos comercializados para el tratamiento de la obesidad, veis que están indicados en pacientes por encima de IMC de 30 o por encima de 27, y ahí nos han hecho caso a la clasificación del ácido con factores de riesgo asociados. Luego esto, la antropometría, el peso y la talla son indispensables para clasificar al paciente.
en el grado de sobrepeso y obesidad. Pero en este consenso último del acero, y ahí me podéis echar las culpas a mí porque me he mojado yo, hemos establecido unos puntos de corte de medida de la grasa, porque es a lo que tenemos. La obesidad es un exceso de grasa corporal y tenemos que llegar con el tiempo a medir bien la grasa corporal para hacer un diagnóstico adecuado de obesidad. Y este punto de corte lo hemos bajado por encima del 25, en hombres y por encima del 33% de grasa corporal en mujeres. Y me decís, ¿de dónde lo habéis sacado? Bueno, hay estudios en NANE, estudios cortos en población española, pero realmente nos falta un estudio epidemiológico poblacional en nuestra población que nos permita establecer estos puntos de corte, aun cuando tenemos estudios de medición de grasa que van en este sentido. Ahora os pondré uno de los que están en vigor. Y en el tema de la cintura, la clasificación armonizada de síndrome metabólico establece que cada población debe establecer cuáles son los puntos de corte de riesgo de cintura. En España no tenemos, salvo los datos del grupo Allways, que es un grupo que hemos formado unos cuantos profesionales hace 10 años, que tenemos aproximadamente unas 12 o 14.000 determinaciones de cintura en consulta habitual, y hemos establecido unos puntos de corte que no difieren de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y en este sentido, en el proceso del acero, hemos establecido los puntos de corte para obesidad abdominal en 102 en hombres y 88 en mujeres de cintura. Pero así como el peso y la talla son parámetros fáciles de medir, no puedo decir lo mismo de la medida de la cintura. Si bien es cierto que medir la cintura en un sujeto de talla es fácil, en un sujeto de peso no lo es. No lo es. Deciros que lo ideal poder establecer criterios de obesidad en relación al porcentaje de grasa. Para eso, evidentemente, necesitamos técnicas de medida de la grasa para poder tener estos valores. Esto es lo que sabemos. Y, por ejemplo, estudios sobre el grado de adiposidad se han hecho en este. Es el estudio de Navarra, que ahora el CUMBAE, que realmente lo que hace es medir a 6.000 sujetos el porcentaje de grasa abdominal con una técnica de referencia, con BOPOS, ahora lo veréis lo que es el BOPOS, es la densitometría equivalente a la hidrostática por intercambio de aire, y que nos ha permitido conocer que pacientes con IMC normal, algunos tienen exceso de grasa corporal, y esto se ha establecido una fórmula que la podéis tener, la tenéis en internet, para valorar el contenido de grasa corporal estimado por BOPOS en un sujeto concreto. Esta es una fórmula asequible y que se permite, digamos, complementar el análisis de la grasa obtenida, trasladar el concepto IMC a un análisis estimado, no medido, estimado de la grasa en referencia al BOPOS. Como tendemos a buscar el porcentaje de grasa corporal, se agradecen estos estudios con validación en población, en este caso en población española, lo cual es importante. ¿Qué decir de la plicometría? Bueno, que un profesional que hace nutrición tiene que conocer el método, que tiene muchas limitaciones, pero que solo requiere un plicómetro. Que de los pliegues que hay 10, 4 son los más usados, y de los 4 el tricipital el más utilizado. Que si se hace bien, se relaciona perfectamente con la grasa subcutánea, y que existen valores de referencia, tanto en hombres como en mujeres, y que realmente podríamos obtener también el porcentaje de grasa aplicando la plicometría, utilizando luego la fórmula de Lurnis y Lorentz para medir la densidad, y la fórmula de Ciri para obtener el porcentaje de grasa. ¿Esto se usa en realidad? Bueno, se usa ya cada vez menos. La antropometría es una buena técnica. La plicometría
también, pero tiene muchas limitaciones, a pesar de ser económica, tiene una gran variabilidad entre observadores y requiere un buen adiestramiento para la aplicabilidad de la técnica sea efectiva. Y por tanto tiene puntos negativos y errores de más del 10%. Y eso ha hecho que los estudios epidemiológicos, por ejemplo, NANES o sea, estudios que hacen un seguimiento de población, la plicometría, que ha tenido mucha predicabilidad en el tiempo, se ha sustituido prácticamente por la integranciometría, que es la técnica que vamos a hablar después. En cuanto a la cintura tiene una buena correlación con la grasa intraabdominal. Hay valores de referencia poblacionales. Es muy importante, por ejemplo, que la cintura de un paciente asiático, o sea, hay mayor cintura para el mismo peso en un paciente asiático que en un paciente caucasiano, porque por genética hay más grasa intraabdominal en la raza asiática, con lo cual los puntos de corte de la cintura los veréis que en población asiática son menores que en población europea o caucasiana, pero existe puntos de corte poblacional. ¿Dónde se puede medir la cintura? Bajo el reborde costal inferior, por encima de la carteria, en el punto medio entre la cresta ilíaca y el reborde costal inferior, o buscando el ombligo y midiendo los conduros más predominantes a nivel del ombligo. Estos puntos de corte están perfectamente referenciados, es decir, son válidos todas estas medidas de la cintura. Pero claro, el explorador que mide la cintura tiene que saber qué medida adopta. Por ejemplo, en un servicio clínico, en el mío, por ejemplo, pues pasan muchas enfermeras. Todas tienen que medir la cintura porque a todos los pacientes se les mide peso, talla, cintura, frecuencia cardíaca y tensión. Y cuando la primera que llega a medir la cintura, cuando llega, todos los días que llega alguien nuevo, me mide una cintura, después voy a explicarme cómo se mide la cintura. Porque la diferencia de medida de cintura puede oscilar de 30 centímetros. Porque la cintura puede hacerte cualquier cosa. Hay que saber medir, hay que enseñar a medir la cintura. No nos podemos medir fiable a alguien y decir, mire la cintura, porque no sabe dónde te va a medir. Somos nosotros los que tenemos que conocer la técnica, aplicarla, enseñarla. La cintura es un método de mucho valor, pero medida bien. Entonces, ¿dónde la vamos a medir? En el electrocito. Nosotros aquí en C2 recomendamos por encima de la cresta ilíaca. Tenemos que tomar el culo. Vamos a medir la cintura por encima. Porque es el punto que más fácil encontrar. Muchas veces la arcada costal inferior no encontramos, pero si te fijas, el reborde de la cresta ilíaca es más fácil y ahí es donde medir la cintura. Y os voy a dar unos consejos prácticos. Hay algunos pacientes que cuando vas a buscarle quieres medir la cintura, claro, te cuesta mucho con el método porque a lo mejor el levantarle llega por debajo de la rodilla, entonces, si quieres realmente medir la cintura a un paciente que no sabe medirla, aprovecha cuando lo tumbes. Y si te ha tumbado, pide la cintura tumbada, que es realmente más fácil. En condiciones normales no es necesario, pero ahí sí. El valor de la cintura es, para un profesional, es coherente que se haga bien. En la cintura cadera pasó a la historia, porque si tenía CESO la medición de la cintura cadera ya no digo nada, pero realmente la cintura se ha impuesto en todas las clasificaciones de obesidad abdominal y sistema metabólico, y la cintura cadera que hemos introducido en el primer concepto de la CEDO, a partir del segundo, tercero y cuarto, ya no establecemos todo punto de medida. A partir de la cintura, y podemos hacer un diagnóstico de obesidad abdominal con los criterios y puntos de corte que han establecido, y tenemos muy claro que hay diferencia entre una obesidad pera y una obesidad manzana en cuanto al riesgo cardiovascular. Me refiero al desarrollo de síndrome metabólico, inresistencia a la insulina, hipertensividemia, diabetes, hipertensión. Por tanto, tiene importancia clínica la medición del IMC, pero sobre todo de la cintura. Y, ¿qué decir del perímetro sagital? El perímetro sagital solamente es un tallímetro incorporado a una camilla. Tuvo predicabilidad
en los años 90, porque se correlaciona también, como la cintura, perfectamente con el riesgo cardiovascular asociado a la obesidad. Hoy por hoy prácticamente se hace un ciclo. O sea, y tenemos que ser prácticos a la hora de hacer una buena valoración antropométrica y hoy día utilizamos IMC y cintura. Y el perímetro sagital, a pesar de la utilidad que puede tener, pues no tiene una aplicabilidad. Muchas veces es que al paciente con obesidad muchas veces que no podemos tumbar. Entonces realmente pues este tema es complejo, pero hay que conocer qué es la medida del perímetro sagital. Bien. Bueno, es un enfoque muy breve que os he hecho de la antropometría, pero tiene que tener muy claro, tenemos que tener muy claro qué es peso y cintura en la exploración de un paciente. Sí que nos vamos a detener más en lo que es la impedancia, porque hay muchos conceptos que tienen que quedar claros para el profesional que es capaz de aplicar esta técnica en su uso clínico diario. Y además, es una técnica que todo el mundo quiere tener o tiene, pero muchas veces quiere sacarle más partido de el que realmente le falta. Nosotros tenemos aquí, y ahora ya sí que vamos a empezar a hacer pruebas, ¿verdad, Eva? Vamos a ir haciendo pruebas porque le vais a sacar luego un valor añadido a la aplicación. Además, una prueba que se hace en un minuto. Os hacéis cada uno la prueba, os lleváis el código de barra, os da el informe y lo tenéis ahí delante y luego vais ahí viendo los conceptos. Así que animaros a ir pasando mientras que yo sigo explicando. Los otros se lo han hecho todos, ¿eh? O sea, nuestro grupo ha dado tiempo ¿Qué? Hemos comido, desayunado, todo. No, lo vamos a hacer las cosas, pero es por tener un concepto de vamos. ¿Vale? Bien, vamos a hablar un poco de la impedancia bioeléctrica. Impedancia bioeléctrica, de la parte técnica, de los métodos, de las consideraciones en la práctica clínica y de la aplicabilidad que tiene en la clínica habitual. La impedancia es una técnica que utiliza el parámetro molecular y es un parámetro también es un parámetro tricompartimental indirecto. Ahora vais a entender qué es lo que vamos a medir. La impedancia expresa o se basa en la oposición que tiene el cuerpo a una corriente eléctrica, a la resistencia a una corriente eléctrica. Nosotros realmente somos un medio acuoso, somos una solución acuosa, porque habéis visto que el 60% de nuestro cuerpo, de nuestro peso, es agua, lo cual podemos considerarnos una solución acuosa y el agua, sabéis muy bien que conduce la electricidad, es un medio conductor, mientras que la grasa es un medio aislante. Por tanto, la impedancia es una propiedad física, que lo que nos traduce es la resistencia al paso de la corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo. Tiene a su vez dos vectores que son la resistencia que en algunos conceptos antiguos que no miden reactancia, en algunos equipos básicos que no miden reactancia, es resistencia e impedancia, quieren que sea lo mismo, no es lo mismo, porque el concepto de reactancia, aunque es un concepto menor físico, lo que realmente te da es el valor de la membrana celular, que funciona como un condensador, y ese valor añadido de la membrana celular, sumado a la resistencia, da el valor de la impedancia. Luego ya tenemos tres valores eléctricos, nos falta un cuarto, que lo veremos un poquito más adelante, que es el ángulo de fase. Vamos a entender, para entender un poco la impedancia de una forma muy simple, tenemos que entender que el cuerpo humano es considerado como un cilindro. Y realmente no somos un cilindro, somos unos cuantos cilindros, ¿no? Pero imaginaros que hay un cilindro y le metes una corriente eléctrica alterna, es decir, que no da calambre, y esa corriente eléctrica alterna vamos a pasarla a través del cilindro. Cuando la corriente es a una frecuencia baja o media, esa corriente no se atreve a pasar por la célula, la bypassea. En la impedancia clásica 50 MHz no penetra dentro de la célula.
Cuando utilizamos frecuencias altas, esa corriente eléctrica va a penetrar al interior de la célula. De manera que tenemos una medida distinta. Y estamos hablando ya, ahora veréis, de equipos que utilizan varias frecuencias, equipos más sofisticados. Y cuando utilizamos un equipo multifrecuencia, podemos hacer un barrido global a través de las células de todo el cuerpo, un barrido a nivel multifrecuencia básico y también a nivel espectroscópico. No sé si entendéis este concepto, si no, lo repito. ¿Hasta aquí habéis entendido bien? Bien, el siguiente paso es este cilindro. La impedancia en sí misma es proporcional a la longitud del cilindro e inversamente proporcional al diámetro y al diámetro, de tal forma que la impedancia lo que va a medir, como os dije, el paso de la corriente es el agua corporal total. El agua corporal total se expresa en impedancia como la talla al cuadrado partido de la impedancia. Visto así, a lo mejor no se entiende bien, pero si lo hago de esta manera igual lo entendéis mejor. Tenemos un valor eléctrico, un número, impedancia, que te da el aparato, te da un valor eléctrico. Bueno, pues ese valor eléctrico realmente lo que mide, como os he dicho, mide agua corporal. Y ahí tenemos el primer componente de la impedancia. Hemos medido el agua. Pero decimos, ¿y qué hago yo con el agua? ¿A qué me sirve el agua? Pues tenemos que hacer ya la primera abstracción mental. Hay una constante que relaciona el agua corporal total con la masa libre de grasa, de tal forma que en un sujeto que se sepa, el 73%, 73,2% de la masa libre de grasa es agua. Por tanto, si sé que hay una constante que relaciona el agua con la masa libre de grasa, pues lógicamente por esa relación matemática voy a conocer la masa libre de grasa. Pero tengo otra segunda propiedad, porque yo sé el peso del sujeto. Y si conozco el peso del sujeto y conozco la masa libre de grasa, ¿qué voy a conocer? Pues el tercer componente, que es la masa grasa. Luego, cuando tengáis la impedancia y te dice grasa corporal, bueno, la impedancia mide el agua, extrapola la masa libre de grasa y restándola del peso mide la masa grasa. Esto hace la impedancia. Hasta aquí lo entendéis. Esto es lo básico. Hay muchas más cosas en la impedancia. De tal forma que tú puedes siempre estimar la masa libre de grasa a partir de la masa. ¿Qué pasa con la evolución de la impedancia? Es una técnica que, como todas, en biomedicina se ha sofisticado. Y los equipos modernos de impedancia que introducen multifrecuencia, que penetran dentro de la célula, van a trabajar ya en obtener datos de agua intracelular, estimación de masa ósea y estimación de proteínas. De manera que a la impedancia ya le pedimos mucho más. Le pedimos que mida músculo, que estime. Realmente le queremos pedir mucho más de lo que estima. De tal forma que yo hace unos años, pues hice este comparativo de considerar la impedancia como un verdadero laboratorio ambulante. Por aquel entonces no existían todavía estos equipos sofisticados de pie y los impedanciómetros eran equipos prácticamente de bolsillos con electrodos. Lo llevabas incluso a pie de cama y podías obtener, te sacaban una información que te la podías creer o no creer, pero te sacaban una información precisa. Y realmente se han basado hasta la fecha en ecuaciones estimativas, porque realmente cuando tú tenías datos obtenidos de impedancia, para poder interpretar estos datos tenías que validarlos con un método de referencia. El método de referencia siempre han sido métodos dilucionales o DEXA. Cada vez más se impuso el DEXA para validar la fórmula de impedancia en obesidad. Por ejemplo, fórmulas en obesidad de impedancia en población española con DEXA que han utilizado las que hemos elaborado en nuestro grupo hace unos años.
siempre en relación anexa. Y necesitábamos estas ecuaciones predictivas para incorporar datos de clínica. Cuando vosotros tenéis un equipo de impedancia básico, incluso básculas que ya la venden en los supermercados, que tú te pones y te mides la grasa, están utilizando fórmulas predictivas realizadas para población sana, no obesa, población sana. Lo que pasa es que normalmente nosotros, si somos profesionales, tenemos que tener cuando diga, es que tengo tanto por ciento de grasa. Perdón, esto está hecho por una población sin sobrepeso. Porque no pueden poner fórmulas para sobrepeso, tiene un coeficiente de variación enorme. Porque las ecuaciones predictivas no solo son para una patología concreta, sino para una población concreta, incluso para una edad concreta y un sexo concreto, lo cual limita mucho el uso de equipos de impedancia para obtener datos para población específica si no utilizan las fórmulas adecuadas para esa población. Hasta aquí lo que hemos tenido hasta ahora con la impedancia clásica. También es cierto que le pedimos mucho más y se están certificando los equipos. La impedancia realmente, claro, cuando tú pones electrodos muchas veces te olvidas de que el tronco, que es la zona que más contenido de masa tiene en el cuerpo, pues es un contenido estimado. Es decir, que el tronco que representa mucho lo estimamos poco. Muchas veces lo que ocurre en el obeso es que la proporción entre miembros y troncos es todavía peor, porque el tronco representa todavía mucho más que la población general. Y por último, y también tenemos que tener en cuenta que la constante de la masa libre de grasa en el obeso, sobre todo en la obesidad mórbida tipo 3 o 4, realmente probablemente la hidratación de la masa libre de grasa no respete la variante que hemos mencionado antes, con lo cual esto tiene unas limitaciones evidentes, ¿no? Y para ello la impedancia ha evolucionado a la utilización de los parámetros eléctricos directos sin la necesidad de utilizar ecuaciones predictivas de composición corporal. Y por ejemplo, este software, que es el software vectorial, nos permite representar el vector y situar al paciente con obesidad, con edema, y las variaciones del vector hacen un seguimiento longitudinal. Esto lo utilizamos más en nutrición. En obesidad no tiene una aplicación directa, pero es posible que algunos grupos lo introduzcan de una forma fiable y fehaciente en el futuro y tenga mucha utilidad, por eso lo traigo. De tal forma que cuando utilizamos los parámetros eléctricos es importante que conozcáis que la resistencia es inversamente proporcional a la esta celular, y la reactancia y el ángulo alfa, este que veis en verde, que tiene relación directa también con la reactancia, es proporcional a la masa celular activa, de manera que a mayor ángulo de fase, más salud celular. Más salud celular. Y realmente la impedancia no es solo una técnica que nos permita conocer la composición corporal, sino también un indicador del estado funcional y del riesgo nutricional. Cuando utilizamos los valores eléctricos. Aquí ya veréis en ese informe que tenéis el valor del ángulo de fase. El valor del ángulo de fase en obesidad es un parámetro a estudiar, pero que yo concretamente os puedo anticipar que probablemente, a pesar de que hay una curva en J y que el ángulo de fase en el paciente obeso mórbido es un tema muy complejo, pero probablemente se pueda correlacionar muy bien con lo que llamamos el obeso sano. No existe un obeso sano, pero hay sujetos que cuando lo valoramos no se le ve un riesgo cardiovascular, no son hipertensos, tiene los análisis bien. Si además tiene un ángulo de fase adecuado, pues parece que es un obeso que podemos considerar de menos riesgo que el obeso que tiene alteraciones cardiovasculares asociadas. Luego estos parámetros eléctricos nunca son despreciables. Y ahí lo veis en el informe que tenéis todos estos datos. Ahora nos vamos a ver qué tipo de equipos de impedancia, porque esto hay un enorme galimatías, porque
Podemos definir los equipos de impedancia por la posición de los electrodos, ahora los enseñaré, por la frecuencia, y ahí distinguimos mono y multifrecuencia. Ejemplo, equipo multifrecuencia. Este que tenéis aquí es el equipo más sofisticado que tenemos hoy en el mercado. Multifrecuencia octopolar en bípeda segmental. ¿Entendéis? Segmental porque tiene multifrecuencia, porque va a ser un barrido de frecuencia. Ya tenéis ahí que tenéis los valores eléctricos de la multifrecuencia desde 1 hasta 250. Bípeda, porque te analiza en bípeda, no hay que tumbarlo. Octopolar, porque tiene 8 electrodos, 4 en los pies, 4 en los brazos. Y segmental, porque va a analizar 5 cilindros, no 1. Es decir, va a analizar brazo derecho, brazo izquierdo, tronco, pierna derecha, pierna izquierda. Eso es lo que tenéis. Yo creo que lo podéis entender. Aquí tenéis uno clásico, un equipo clásico que es un tetrapolar monofrecuencia, un equipo básico monopolar, o sea, tetrapolar en bípeda, pero también tenéis equipos, seguro que habéis visto el Omron de brazos, hay incluso equipos de pulgar, pequeñitos, entonces hay muchos equipos de impedancia, pero realmente tenéis esta sofisticación de equipo, incluso tenéis equipos como este, el Viscan, que Ignacio, entonces ya alguien lo ha visto alguna vez, porque salió hace unos años, basado en un estudio japonés, que es este, donde tenía una correlación perfecta con la grasa visceral, pero luego en la práctica clínica dejaba mucho que desear y no lo hemos utilizado, ¿verdad, Nuria? ¿Tú has tenido? No, pues bueno, la práctica clínica lo traje así, ¿no? Bueno, tenemos la diferencia entre equipos monofrecuencia y multifrecuencia, y si nos analizamos y nos centramos ya, porque en el análisis de obesidad la tendencia es utilizar equipos en bípeda, porque es lo que facilita el análisis de exploración en un sujeto obeso y sobre todo muy obeso. Aquí tenéis los dos equipos, hay un tercero que es el CECA, que es también un equipo que está introducido en España, hay muy poquitos equipos todavía, pero tenéis aquí el Embody 770, es el que estamos utilizando de estudio, que es este que tenéis aquí, y la caja Tanita tiene el Tanita 980, que es un equipo, digamos, equivalente, multifrecuencia segmental octopolar. Realmente analizamos, como os dije, la impedancia ya de una forma mucho más profesional. Analizamos los cilindros y el valor total de la composición corporal, aparte del segmental, tenemos el valor de composición total, que es la suma de los 5 cilindros que analizan. Y realmente son todas las mediciones que hacen desde un kilohertz hasta 1 megahercio, y hace 15 mediciones de reactancia y ángulo de fase. Bueno, realmente, si uno quisiera trabajar con todos los datos eléctricos que obtenemos, que lo puedes exportar a un Excel, te vuelve loco porque tienes por sujeto aproximadamente 600 campos. Y claro, trabajar con 600 campos por sujeto es bastante complicado. Entonces, normalmente tenemos que seleccionar cuál es el campo de uso o de trabajo que vamos a utilizar. Bueno, esto realmente no lo voy a dar porque esta medición segmental la podéis obtener directamente, lo que te mide, analizando, simplemente poniendo el móvil encima del código QR, ya os va a dar la información. Ahora, cuando tengáis tiempo de verlo detallado. El análisis que vamos a hacer es un análisis en este tema sencillo, donde medimos agua, donde medimos masa muscular, agua intra y extracelular, y medimos grasa corporal, donde medimos también el análisis de la grasa, donde medimos también el hacer un análisis de obesidad en función no solo del porcentaje del IMC, sino del porcentaje de grasa, que era lo que queríamos tener siempre, es decir, qué porcentaje de grasa medimos. Y luego tenemos estudios segmentales, podemos tener el ángulo de fase para el que quiera sacarle el valor añadido del ángulo de fase a la exploración, y tenemos también, podemos por primera vez hacer un estudio evolutivo. Yo hasta hace unos años, yo mismo he sido muy incrédulo, y eso que llevo desde el año 83,
trabajando en composición corporal casi más de 30 años y tengo 30 equipos de impedancia y 3 DEZA. O sea, he coleccionado equipos múltiples. Nunca me he creído que la impedancia sea un método que pueda hacer un seguimiento longitudinal efectivo. Es decir, que tú creas los datos de una exploración y las sucesivas. Eso al clínico es lo que más le interesa, seguimiento longitudinal. Tuve la suerte hace 7 años de incorporarme en el IDI, en el Centro de Investigación de Santiago, al laboratorio de Felipe Casanueva, que tenía, lo que yo decía, potencialmente pasta para tener varios equipos, y entonces puse en marcha ahora lo veréis, un IDEXA, un Body y un BOPO y un software de grasa visceral, muchas más cosas, y me involucré en un estudio de seguimiento longitudinal para ver si le podíamos dar validez a los datos obtenidos por un equipo de estas características, y me crea que los datos que me da son correctos, ¿no? Publicamos el año pasado en nuestra revista, que se llama JC, digamos, el estudio de determinación, es el primero que se ha hecho a nivel mundial con tres equipos sofisticados de seguimiento, y hemos visto que tenemos una correlación excelente ya con estos equipos. A partir de ahí, yo he incorporado de una forma intensiva un equipo como este, en práctica habitual. Por ejemplo, en mi servicio, en 3 años hemos hecho 8.000 exploraciones. Es decir, claro, no está... Han pasado por ahí mucha gente, porque ya me creo los datos. Entonces, yo ahora tengo que creerme que la impedancia es realmente, en una unidad de obesidad, un valor añadido, porque lo que me interesa, que es este dato, la evolución de este dato que acciona, ¿no? Pero claro, no todos los equipos pueden hacer eso. Y es un poquito de más análisis que podemos poner. Este es el informe del otro equipo, del 890 del Palmito. Pero bueno, más o menos es lo mismo. La impedancia espectroscópica no la usamos mucho aquí, pero sí que se utiliza mucho en nefrología y sirve para valorar los cambios en una intervención corta, por ejemplo en una diálisis. Y aquí a nosotros no nos aporta mucho, a no ser que se ha utilizado, por ejemplo, le dice a una vez, bébete 2 litros de agua y mientras tanto estás incorporando la impedancia y voy a ver cómo te cambia la composición corporal. Sí, en experimentación, pero en otros motivos no. Y la impedancia vectorial, bueno, esto es el análisis espectroscópico. Hay 2 métodos, no me voy a extender, hay un método cole-cole, son métodos de investigación. Pero la impedancia vectorial sí que se va a introducir en obesidad, sobre todo por cirugía bariátrica, porque sí que nos interesan los cambios de masa muscular activa, de músculo y de agua. Sí que ahí va a tener una aplicabilidad, aunque sí es cierto que esto ya requiere un entrenamiento y una sofisticación que no lo tiene, por ejemplo, un equipo de estas características, que es una técnica desgraciadamente. Pero la impedancia, como dije, sirve para ver el estado nutricional, la composición corporal, los parámetros y el índice pronóstico que podemos aplicar en otras patologías. Lo que nos interesa es que es un método que tiene poca variabilidad, que teóricamente es barato. Los equipos como este no lo son tanto, pero se pueden incorporar porque no requieren un espacio ni un equipamiento excepcional, no necesitan un adiestramiento, no necesitan medidas de protección radiológica, no necesitan entrenamiento y tienen una variación práctica de la medida que no es más de 1,8 kilos, con lo cual nos podemos fiar perfectamente y lo podemos tener en nuestras cuentas. Limitaciones, las dije antes, las vuelvo a decir: la relación de agua intracelular y extracelular y la hidratación en el paciente obeso a veces no son reales, y sobre todo tener en cuenta que la impedancia monofrecuencia, no la multifrecuencia, monofrecuencia, puede infraestimar la masa libre de grasa hasta un 5% y sobreestimar la masa grasa hasta un 8%. Por tanto, además, asumir que el cuerpo humano es un conductor cilíndrico, en realidad no lo es, y
hoy por hoy lo único que tenemos, y esto lo tengo que contar, es el consenso de la ESPE 2003-2004, publicado, lo tenéis. La verdad es que para cualquier persona que haga impedancia se debe bajarse esta guía, una guía en dos capítulos, pero que realmente, si lees las conclusiones, dices, ¿qué hago yo con eso? Dice, esta guía al final dice, solo se puede aplicar en sujetos sanos, sin alteraciones de los fluidos y electrolitos, sin anomalías de la forma corporal, con un IMC menor de 35 y usando una fórmula adecuada específica para edad, sexo del grupo étnico. Aunque, dice, la IA multifrecuencia podría tener ventaja de aplicabilidad en otras poblaciones y en otras patologías. Pues desde el año 2003 hasta la fecha se han publicado más de 500.000 artículos con impedancia y fundamentalmente la máxima proporción de artículos con impedancia en pacientes con obesidad. Como esto no se lo creyó nadie, pero ha sido la evolución de la biomedicina la que ha permitido trabajar con equipos de impedancia que ya no te van a dar la fórmula, no vas a tener que buscar la fórmula de uso del equipo. Por ejemplo, yo en este análisis que os he comentado, que publicamos el año pasado, me decía el referee que le diera la fórmula del equipo. Y me costó convencerle que ya esto no era así. Pero claro, este señor que le tocó, señora, pues había trabajado, lógicamente, con los equipos antiguos, con fórmulas, y no había dado ese paso cualitativo. Me costó convencerle, tuve que darle una parrafada, y dijo, mira, perdona, esto ya no se hace así, tienes que leerte la validación de estos equipos, se hace con fórmula, y ya no estamos usando fórmulas, sino que estamos aplicando por primera vez resultados, que en el fondo es lo que queríamos hacer hace mucho tiempo, ¿eh? Bien. Por último, esto no lo estamos haciendo bien porque estamos haciendo esto en cualquier momento, pero una impedancia bien hecha se debe hacer sin tomar líquidos 4 horas antes de la prueba, sin tomar alcohol durante 24 horas. El paciente debe estar con la vejiga vacía. Debe hacer cuidado con el periodo menstrual porque modifica. Hay que quitar los objetos metálicos y hay que tener cuidado con el que tenga prótesis o tenga... por ejemplo, esta impedancia no se puede hacer en una puntada, pero sí que se podría hacer una impedancia tumbada. O sea que estas limitaciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de la aplicabilidad. Bueno, me quedé con la impedancia, lo que pasa es que yo no sé si he sido suficientemente expresivo para haceros entender lo que es la técnica o no. ¿Tenéis alguna duda? Esto es un taller, ¿eh? Hay que levantar la mano cuando veáis. En relación a la grasa visceral, en este punto que parecía. Muy buena pregunta porque lo dije mal. No lo dije. La grasa visceral no lo dije. Lo que tú tienes aquí con grasa visceral es que esto es un estudio. Cuidado, la grasa visceral, ahora lo veréis, se mide en centímetros cuadrados. Es un corte, no es un volumen. Medimos un área. Con lo cual, y ese área se obtiene a través de métodos de imagen radiológicos. Esto es una ecuación predictiva que sí que es cierto que es muy buena, que estima la grasa visceral a partir de métodos de referencia radiológica. O sea, que tú tienes ahí un valor poblacional estimado, no medido. Esto no está medido. Lo que sí que es cierto es que va muy bien, y tú ves perfectamente, lo ves muy bien porque hay pacientes con obesidad importante que tienen un valor que está en la media, y dices tú, coño, pues yo a veces me he parado y dices tú, pues fíjate tú, mide la grasa visceral, digo yo, ¿qué tumbar a este? Tumbas a un obeso mórbido, lo tumbas a una camilla, le coges pellizco y le ves dónde está la grasa. Realmente, lo ves que cada uno lo que tiene chicha, la grasa de fontanera, la puedes mirar, correlaciona muy bien. Pero es un valor no mide. No hay preguntas, paso al DEXA. Deciros del DEXA, lo voy a poner de una forma muy simple. El DEXA, cuando yo empecé a trabajar con DEXA, en el año 85 fue el primer DEXA que yo trabajé, había tenido otro premio
que era uno muy simple, pero en el año 85 me conseguí un DEXA que hacía cuerpo entero. Pero los mismos que hacían cuerpo entero del DEXA, que te vendían el DEXA, no sabían lo que era. Es decir, que medía ahí unos datos, pero ponía un cruzado así, ponía experimentar, no usar nunca. O sea, te ponía una banda. Yo empecé a utilizar medidas de la grasa con DEXA y ver que esa medida podía tener utilidad en la clínica. Empezamos a sacar muchas cosas de esto y poco a poco, el DEXA, de ser una técnica de medida de la concentración mineral ósea y el contenido el contenido mineral óseo y la densidad mineral ósea, poco a poco ha pasado a ser el método de referencia de la medida de la grasa. ¿Por qué? Por la sencillez y porque mide la grasa del tejido graso y de zonas como la grasa muscular donde también hay grasa. Es decir, te permite obtener la medida de la grasa global y recientemente, como veremos, también de grasa visceral. Entonces, bueno, pues DEXA hoy por hoy es un método de referencia, pero que muchos equipos o unidades de obesidad han podido incorporarlo a su unidad. Y tener un DEXA en una unidad de obesidad ciertamente es un lujo. Es un lujo porque estás trabajando con una medida mucho más precisa, porque tienes en tu casa un método de referencia de la medida de la grasa. Bueno, vamos a hablar un poquito de la parte física para que entendáis lo que es el DEXA, porque se traduce las técnicas de análisis y las aplicaciones clínicas que quieres. Bien. Las bases físicas lo voy a explicar de una forma sencilla. Utiliza tecnología de rayos X de dos longitudes de onda distintas, por eso se llama doble fotón dual. Dos fotones de dos longitudes de onda distintas que atraviesan, emergen, son rayos emergentes que una vez que traspasan el cuerpo se obtiene una longitud de onda atenuada después de pasar por el organismo, y esa longitud de onda la podemos traducir a través de un software en una imagen, y esa imagen, esa pixelación que obtiene, convertirla en medida. La medida atenuada del músculo, o sea, del hueso y de la grasa. ¿Y qué vamos a obtener con el DEXA? Una composición corporal distinta unos datos distintos a los que obtenemos con la impedancia. Porque con el DEXA vamos a medir de una forma directa el hueso, y también vamos a medir de una forma directa la grasa. Y obtenemos también lo que llamamos la masa magra, que es realmente parte de la masa libre de grasa. Si tú a la masa magra le sumas la masa ósea, tendríamos lo que con impedancia hemos llamado masa libre de grasa. Y además con el DEXA podemos medir el concepto tejido, que es la suma del músculo más la grasa, que es lo que llamamos, aquí en DEXA llamamos tejido blanco. Pero si dice esto, el DEXA mide masa libre de grasa, podría medirla si le sumaras a la masa magra la masa ósea. Y mide agua, no, podrías establecer el coeficiente de relación del 0,73% para decir cuánto de esa masa libre de grasa es agua. Es cierto que si tú le haces una exploración a un individuo y se bebe 1 litro de agua, notas que aumenta más la masa magra, pero no eres capaz de distinguir cuánto agua tiene. Luego, si tú quieres hacer hoy día de una forma relativamente sencilla, tú con un impedanciómetro multifrecuencia de estas características y un DEXA tienes una exploración impecable de la composición corporal en un sujeto obeso. Aquí veis la diferencia que os explicaba, la diferencia de la masa libre de grasa tenida
por bioimpedancia y lo que sería la masa magra obtenida por DEXA, pero que se le sumaran los minerales, tendríamos el concepto de masa libre de grasa completamente extrapolado entre una y otra técnica. Bueno, digamos lo que sería una exploración. Para el que no conozca, el rayo emergente pasa por debajo de la camilla de una forma longitudinal, hace un barrido de cuerpo entero, y la atenuación de este rayo se puede expresar de forma lineal o en abanico. Concretamente, yo trabajo en forma lineal porque la reproducibilidad de la técnica es mucho más segura, mucho más eficaz que la que obtenemos en abanico. La de abanico es, lógicamente, mucho más cómoda. Es mucho más cómoda porque la exploración en abanico se tarda aproximadamente, se hace 6 minutos, tarda una exploración en abanico, y una exploración lineal entre 25 y 30 minutos, con lo cual pues una exploración en abanico cunde mucho más cuando utilizas esta imagen. Pero realmente ese rayo emergente es el que va al sistema informático y se traduce en una imagen que es la que tenemos, ¿no? Estos son los equipos del mercado. Ahí las diferencias son entre Northland, Luna y Ologic, y realmente la longitud de onda de la emisión doble fotón dual es distinto y tienen un software distinto. Y cuando tú quieres comparar medidas de uno y otro software, esto por ejemplo en los ensayos clínicos que se ha utilizado esto en obesidad, en VIH y tal, y utilizas uno u otro equipo, sí que existe una conversión de datos para validar los que obtenemos con los distintos software, pero no es el caso. Cada uno que trabaje con uno trabajará con los datos del equipo, y este fue el primer equipo, ya no el único, porque en el mercado ya hay 3 o 4, que se diseñó exclusivamente para composición corporal de pacientes con obesidad. Este es un equipo que es el IDEXA. La casa Ologic tiene otro que se llama Prodigy. ¿Qué diferencias tiene con uno convencional? La altura de la camilla, que permite que se pueda uno sin hacer esfuerzo para incorporarse. La anchura de la camilla, que normalmente un aparato de DEXA convencional mide 90 centímetros y este mide 120 centímetros. Y ya te da una exploración y te permite colocar sujetos hasta 200 o 210 kilos. Luego, por ejemplo, yo he trabajado con DEXAs en obesidad con camillas de 90 centímetros y que cuando ponía al paciente en la camilla, pues me salía chicha por un lado por otro. Entonces, pues he tenido que poner, pues fijaros cómo he trabajado en DEXA para medir obesos. He tenido que poner una camilla paralela y para poner una raya en medio de la camilla de exploración y medir medio obeso y luego el otro medio y sumar las dos exploraciones. Entonces, desde eso hasta esto hay mucho que tenga. Yo no he tenido oportunidad de trabajar con esto hasta incorporarme a la unidad de Santiago, que tiene un IDEXA, claro. Bueno, hay gente que utiliza el DEXA, de verdad, no miento. Hay gente que utiliza el DEXA porque salen unos muñequitos muy bonitos y para enseñarle simplemente lo que le interesa. Hay gente que tiene el DEXA para decir, mira la raza, le enseñan los dibujos y cómo va evolucionando. El antes y el, como si fuera la fotografía, el antes y el después, pero con los dibujos de DEXA. Pero el DEXA da mucho más. Este es un ejemplo real de una paciente mía sometida a un ERIC. Entonces, veis cómo yo puedo seguir la evolución tanto de pérdida de peso como de pérdida de grasa y de masa muscular a nivel global y a nivel segmentario a lo largo del tiempo. Y esto, claro, realmente hasta ahora solo se podía hacer con esta técnica de medida compleja, ¿no? Donde podemos ver los cambios a nivel longitudinal perfectamente medido, y también hasta ahora la proporción de grasa abdominal y grasa femoroglútea lo hemos hecho con un sistema de relación que se llama androide-espinoide, que bueno, lo teníamos así
También tengo que decir que recientemente estas cazas, tanto Lunar como Logi, han incorporado al análisis de la composición corporal obtenido por DEXA un software de grasa visceral que permite estimar, no medir, estimar, porque es relacionado con técnicas radiológicas, pero de una forma muy precisa, la grasa visceral volumétrica, no en área, sino en volumen, la cantidad en litros y en centímetros cúbicos del contenido graso abdominal. Esto ya se puede hacer y ya este parámetro que tenemos de relación androide-ginoide pues pasa un poquito a la historia en el momento que podamos medir volumen. Faltan muchos estudios para que los equipos, que en España además se está haciendo muy bien cirugía bariátrica, incorporen esta medida al seguimiento longitudinal y podamos ver los cambios en volumen de grasa visceral en función de la técnica o de las medidas de ejercicio y tratamiento médico después dietético asociado al tratamiento de la obesidad, y es un campo de investigación amplísimo que se introduce a partir de la introducción de los software de grasa visceral en los equipos que se dispongan de esto. Es simplemente el mismo análisis de la misma paciente actualizando el software de la medida, no los valores, pero sí el software de la medida. Por tanto, DEXA, además de medir hueso, mide grasa y mide músculo, y sirve para el análisis de la distribución regional de la grasa y además para valorar cambios longitudinales de composición corporal en pacientes obesos. Y para el que disponga de un equipo de esto, pues tienen evidentemente que sacarle partido cada vez más de uso clínico, porque ha pasado del paso de ser un equipo de referencia a un equipo de aplicación clínica habitual, y complementa el uso de una impedancia de calidad como una impedancia multifrecuencia que hemos visto. Las ventajas son la poca radiación que tiene, que no necesita tener, pero sí que necesita que los que estén a cargo del equipo tengan directores de instalaciones radioactivas o técnicos de instalaciones radioactivas, y necesita una supervisión de industria para que se sepa un poco que la radiación que emite está perfectamente controlada y esas normas que tiene, y el coeficiente de variación es muy pequeño. Estamos hablando para la masa alta del 1% y el 2% para la reducción de la masa grasa cuando se utiliza. Entonces, esta técnica y la impedancia y la antropometría son las que hemos expresado para la medida de la grasa corporal total, pero nos interesan también otra técnica que es el BOSPOP. Tenía un vídeo, pero como los tiempos son muy limitados del taller, no lo voy a poner directamente, pero deciros que el BOSPOP es el equivalente a la densitometría hidrostática que hablamos al principio, con la misma base fisiopatológica que tiene el principio de Arquímedes, y que lo que utiliza es el desplazamiento por intercambio de aire, y se llama el huevo, porque veis ahí que el aparato parece un huevo, y en el cual introducimos al sujeto, vamos a medir la densidad corporal, y a través de las fórmulas de análisis de densidad corporal vamos a obtener una medida directa de la grasa. Este es el equipo que se utilizó para el CUMBAE, que era la fórmula que os puse antes de la Universidad de Navarra, para calcular el porcentaje de grasa corporal independientemente del valor obtenido por el índice de masa corporal. Este es el equipo que se utilizó para la medida de los 6.000 pacientes. Es una técnica relativamente sencilla, rápida, se hace en 10 minutos, no requiere ayuno, es reproducible, se puede aplicar a cualquier edad, pero tiene un problema. El coste es elevado porque este equipo viene costando sobre 150.000 euros y da para un número determinado de exploraciones. Y luego necesita una calibración diaria, que se tarda mucho más en calibrar el equipo cada día que las exploraciones. O sea, el individuo que va a empezar con ello tiene que ir una hora antes para tener el equipo calibrado. Y claro, esto a nivel de investigación está bien, pero se podría utilizar. De hecho, en Navarra lo utilizan en práctica clínica. Va una persona a calibrarlo y luego se utiliza. Y bueno, y ahí, aunque no parezca, cabe un hueso de hasta 200 kilos. Esto es muy apretado, pero cabe bien.
pero este era el vídeo, me lo voy a saltar porque vamos a centrarnos un poco en cómo medimos, qué aportan las técnicas de imagen, en este caso en la medida de la distribución regional de la grasa. Las técnicas de imagen están cobrando mucha fuerza, pero tenemos un inconveniente de partida, no pertenecen al usuario. O sea, normalmente tú no manejas equipos de radiología, sino tienes que servirte de un radiólogo para que te haga la técnica. Y esa dificultad es una dificultad extrema. Nos ha servido, realmente, nos ha servido porque podemos utilizar los multicortes, tanto de resonancia magnética o de TAC, como incluso el DEXA, los ultrasonidos, la impedancia y la antropometría para hacer una medida de la distribución regional de la grasa. Lo más utilizado, lo primeramente utilizado es el TAC y la resonancia, que se basan en cortes, específicos. Normalmente para la medida de la grasa visceral se ha utilizado un corte a nivel de L4 y para la medida de la grasa intrahepática se ha utilizado un corte en D12 L1, tanto en resonancia como en TAC. Realmente incluso algunos equipos, sobre todo de resonancia, ya incorporan software específicos para la medida, sobre todo en el estudio de del hígado graso y del NASH. Pero esto lo traigo a colación porque es un tema que no está muy resuelto. Dije antes que la cintura es obligatoria, la cintura es una medida para una persona que trata o sigue a pacientes obesos muy importante de hacer bien, pero ¿qué pasa cuando un paciente tiene la misma cintura, pero tiene esta distribución de la grasa? Ahí veis una obesidad subcutánea y esta es una obesidad visceral. Aquí se ve muy expresivo, pero la cintura es la misma. Entonces, bueno, pues realmente un pasito más sería tener el dato de la grasa intraabdominal, no de forma, lo mismo que pasaba con el IMC, que a nivel poblacional muy bien, pero a nivel individual tiene variaciones, la cintura también las tiene. Y entonces esto que veis aquí, por ejemplo, claro, es muy difícil de tener si esto fuera una radiografía de tórax, pues tú mandabas RF de tórax. Hombre, pues en realidad podrías pedir corte en L4 y se podría hacer mucho más fácil con una radiografía de tórax. Pero claro, el radiólogo no te deja el escáner para hacer esto. Entonces, yo quise ver eso. Estos son datos. Este es un programa que diseñamos nosotros, se llama Programa Obeso, para el radiólogo. Lo único que le pedía es corte en L4. Me daba el corte y nosotros diseñamos este software, hacíamos una medida con un lápiz y lo transformábamos en píxeles y teníamos el nivel de grasa, el área de grasa abdominal. Bueno, pues esto parece sencillo, es fácil. Claro, en la práctica después, si tú lo quieres poner en marcha, tiene muchas dificultades. De hecho, los radiólogos tienen un arma muy bonita, porque hoy día ya un TAC no era lo que era. Un TAC llega al individuo, lo colocas allí y le dices a un botón multicorte, te corta, te filetea el cuerpo de una pasada. Se utilizan TAC multicorte, con lo cual, si un radiólogo quisiera, podría trabajar en estudios volumétricos de análisis de grasa perfectamente, no tendría ningún problema. Lo que pasa es que no está en su ámbito de trabajo y nosotros tampoco podemos tener un TAC a disposición para realizar estos estudios. Pero sería un tema relativamente factible, medir volúmenes con TAC. Con resonancia no, porque resonancia tarda mucho más y los equipos, claro, si una exploración de TAC hoy día se hace en 3 minutos, una resonancia sigue tardando 40 minutos y para una mañana la verdad a las que da, no da para. Y la ecografía, hay un grupo de ecografía, tenemos un grupo donde estamos empezando a valorar datos ecográficos, sobre todo con medidas
de preperitoneal por debajo del ombligo, que más que composición corporal nos está sirviendo para ver cambios en composición corporal y relación con el riesgo cardiovascular. Y tiene mucho sentido, digamos, profundizar en ecografía. No me voy a centrar en el método, pero es una técnica radiológica interesante. Y sí que me voy a centrar en este, porque este es un tema desarrollado por la Universidad de Dallas, que se ha publicado recientemente y que ha tenido mucho impacto, sobre todo donde tienen impacto los estudios que es en el Twitter, porque en el Twitter esto ha salido muchísimo hace un mes, y realmente esto se llama resonancia magnética coronal ultracorta. Realmente es un corte coronal que hacen con la resonancia, así como churros, chum, chum. Se hacen el corte y veis cómo se puede obtener, y después trasladar en esta elipse un poco la relación con el riesgo metabólico y cardiovascular. Esto se está utilizando en un estudio que se llama estudio Dallas, está en internet, se puede ver un poco porque hoy día los americanos, los estudios epidemiológicos van trasladando los datos de cómo se está haciendo en internet, es curioso de seguir. Y bueno, y aplican esta técnica, que es una técnica relativamente sencilla, con resonancia, porque lo están aplicando epidemiológicamente en población. Y tenemos medidas incluso de la grasa intrahepática, y de la grasa visceral, y ya correlacionando un poco a nivel poblacional los pacientes con hígado graso. Muy interesante el estudio y muy interesante la técnica, y aquí veis un poquito cómo, valorando un poco los datos de la imagen, podemos valorar también los cambios longitudinales y el riesgo cardiovascular asociado. Lo traje porque yo creo que tenía cierto interés de cara al futuro, es decir, cómo están evolucionando las técnicas de imagen. Bueno, pero hasta aquí yo solo he hablado de la grasa, pero al principio os dije que hoy día el análisis de composición corporal en el paciente obeso tenía hasta hace unos años mucho interés la grasa, pero ahora tenemos otro agente, el músculo. ¿Vosotros qué creéis que tiene más interés? ¿Medir la grasa o medir el músculo? Pues, en primer lugar, yo creo que la grasa. Pero si haces un seguimiento, probablemente te va a interesar mucho más. El músculo va a cobra importancia, porque la intervención en obesidad implica saber cómo está el músculo. A nosotros nos implica esa situación. Y por tanto, el músculo, cuando se pierde el músculo, uno entra en sarcopenia. La sarcopenia en el obeso existe. Y la sarcopenia está ligada a fragilidad y a riesgo cardiovascular, entre otras cosas. Y por tanto, valorar el músculo también es importante en el obeso. Es importante conocerlo y saber cómo interviene longitudinalmente en la evolución del paciente al que hemos sometido a una intervención. Esto lo he sacado porque es un artículo de hace unos días y expresa un poco qué valores tenemos que sacar en la obesidad, no solo de masa grasa, de grasa visceral, pero también de músculo. Y estableciendo lo que llamamos el índice de sarcopenia. Como casi todos tenéis ya la exploración, vais a buscar una medida que se llama, está mal puesto porque le falta una I, que es esta, que es MM, ahí le falta una I, es índice de masa muscular esquelética. Esto es lo que expresa cómo se mide el valor de la sarcopenia. La sarcopenia no es un valor numérico, es la medida de la masa muscular junto con la medida de la fuerza o la funcionalidad. Sí, no nos podemos quedar solo con la masa muscular, sino también con la medida de la fuerza que hacemos con dinamometría. Pero un índice de masa muscular esquelética, que realmente es el músculo de los miembros partido por la talla al cuadrado, como el IMC, pero de la masa muscular esquelética, tiene que estar por encima de 7,26 en mujer y por encima de 5,45 en varón.
No me voy a entretener más, pero esto tiene relativamente importancia, hay técnicas, y para finalizar es poneros un poco, todos los métodos tienen cierto valor y hay que valorar el coste y la utilidad de los distintos métodos de análisis de composición corporal en el paciente obeso. Yo sé si me ajusto al tiempo por dejaros un poco alguna pregunta o alguna duda que tengáis al respecto. ¿Dudas? ¿Os he dejado demasiado aprovechado antes de eso? Podéis estar un poco más. No pasa nada, lo que pasa es que ahora la vestida es una sección de ese desayuno y a las 2:15 ya empiezan las conferencias para que sepáis que no seguís sin comer. La vestida no está así. Bien. ¿No tenéis ninguna duda? Sí, pues dudas. No estoy bien del tema, pero yo como un experto que es en obesidad, me gustaría saber cómo trata a los pacientes con obesidad intraabdominal. ¿Qué tratamiento, aparte de qué dieta les recomienda, pero para la dieta intraabdominal? Para que pierda grasa. Cualquier dieta hipocalórica vas a perder grasa. Ahora, hay modelos, por ejemplo, en el síndrome metabólico, porque estos pacientes generalmente tienen síndrome metabólico, probablemente interesa más una proporción de macronutrientes más específica, es decir, reducir los carbohidratos, incrementando incluso el aceite de oliva, vamos, o sea, los monoinsaturados, y la proporción de macronutrientes yo lo haría de forma distinta a una dieta hipocalórica convencional. Yo utilizaría 45, 30, 25. 45 de carbohidratos, 30 de grasa, 25 de proteína. Pues claro, eso es lo que yo utilizaría. Pero luego hay otros modelos de dieta, como dietas de muy bajo contenido calórico, que también está perfectamente demostrado que pierde más grasa intraabdominal que... ¿Y una dieta hiperproteica, por ejemplo? Pero la dieta hiperproteica hay que contextualizarla, porque hiperproteica es más de 1,2 gramos por kilo de peso. Esa la hace todo el mundo. No conozco a nadie. Yo cada vez que hago encuestas, a mí me sale que la gente come más proteína. Todos lo hacemos. Bueno, es verdad. Yo hago un ejercicio con mis alumnos de análisis de la ingesta y bueno, lo hice el otro día. Y comen una media de 1,5 gramos de proteína por kilo. Eso es inventado. ¿Qué comemos con la dieta de proteína? Y no hacer un análisis de lo que comen. Lo habéis visto seguramente, Cristina, en otro taller, lo que se come. Es que es así, o sea que realmente, para quien no, pero una dieta hiperproteica puede ser dieta hiperproteica reduciendo carbohidratos o reduciendo grasa. También puede ser hiperproteica reduciendo grasa, manteniendo carbohidratos. O sea que el concepto de dieta hiperproteica sola a mí no me dice. De todas formas, la que te he dicho es hiperproteica. El modelo que te he dicho de macronutrientes es hiperproteica. Cetogénicas son... Digo yo que se refería las cetogénicas teóricamente no son hiperproteicas, son hiperproteicas relativas, pero no totales. O sea, porque el contenido de proteína de las cetogénicas es las mismas proteínas que un gramo por kilo. Ahora, si lo ponen en el contexto de los otros científicos, y es hiperproteica. Y en el concepto global no. Ese es el que más está. Pero yo creo que la obesidad vale casi todo siempre que yo no Sí, pero yo quería saber si alguna dieta más completa para que tú pides una cosa, Ya. tú pides otra.